Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. América Latina sigue en la fiesta electoral con el proceso de toma de posesión del presidente de Colombia dentro de un orden de absoluta seguridad por la amenaza de la guerrilla en disturbar y sobre todo molestar toda la tranquilidad necesaria para una toma de presidencial cuando se cambia un modelo de izquierda hacia la vía de admiración a Cuba a un modelo de centro y derecha totalmente cercano a los Estados Unidos. El presidente Lesperiela es un nuevo representante de esta democracia latinoamericana que se ha desencantado de la izquierda tradicional. Se acaba el socialismo del siglo XXI, que fue en una etapa del 2000 al 2015 fundamental en América Latina con presidentes en todos los países. Últimamente las elecciones han determinado, como es el caso de Ecuador, Paraguay, Bolivia, Centroamérica, también casi todos los países, una línea hacia la derecha. El péndulo tiende a sistemas más conservadores y así en el caso de Colombia con un criterio muy claro frente a la defensa de la propiedad privada, la defensa de la familia, la defensa de los intereses supremos del país y sin caer en la tentación socializante o marxistoide de la nacionalización absoluta. Por eso todos los procesos en América Latina están regresando bajo lo que llamaba Max Weber alguna vez, después de la caída del sistema religioso de la Edad Media y el pensamiento conservador, el desencanto de las ideologías y que fue lo que abrió la ciencia, la razón y el pensamiento tecnológico y científico. En América Latina está pasando lo mismo. Se han decepcionado del modelo de izquierda que vino imperando en todo el continente y cuya expresión última sigue siendo Cuba, el único gobierno marxista-leninista, pero con desencanto de la propia población. Y los gobiernos que están surgiendo ahora en América Latina van más en esa dirección hacia una derecha conservadora con buena relación con los Estados Unidos. Venezuela precisamente está en un proceso también ahora de cambio en la estructura política, económica. Empezó el diálogo entre las fuerzas de la oposición y el gobierno y ojalá encontremos el mejor camino dentro de lo mejor que tienen todas las ideologías y en función de los intereses del país. Por eso estas elecciones en Colombia son muy importantes. Tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera entre Venezuela y Colombia. Estábamos en la Comunidad Andina de Naciones. El presidente de la Espriella ha dicho que Venezuela debería volver a la Comunidad de Naciones Andinas, que es un mercado extraordinario y además integrarnos más en función también de lo que es el Mercosur y la integración latinoamericana. América Latina espera un buen gobierno, pero claro, es distinto lo que en las campañas electorales prometen muchos líderes políticos y la realización cuando hacen programas de gobierno. Pero hay esperanzas en Colombia que las cosas marchen por el buen camino. Ya sabemos que un nuevo embajador designado en Venezuela es un empresario y que para Colombia, Caracas y lo que es Venezuela es fundamental en las relaciones comerciales, políticas y diplomáticas. De hecho, tenemos nuestra embajada en Colombia funcionando. Recientemente el embajador anterior nuestro presentó credenciales ante el presidente Petro y por supuesto la izquierda radical está molesta con esta elección de la Espriella y además de los posibles proyectos que presenta dentro del criterio de lo que es una visión liberal del Estado y no una visión socialista del Estado. Pero al margen de esto, tenemos también que en Estados Unidos sigue el problema del debate con el gobierno del presidente Trump y con políticas muy radicales en algunas materias, como es el hecho de querer desconocer la nacionalidad de aquellos que nazcan en Estados Unidos bajo el pretendido criterio del nacimiento por turismo. Según el presidente Donald Trump, muchos latinoamericanos o extranjeros llegan a Estados Unidos para tener hijos y hacerlos norteamericanos. Esto atenta a lo que el presidente Donald Trump firmó el decreto que impone el llamado turismo de nacimiento, que consiste, como decíamos, en mujeres extranjeras que dan a luz en Estados Unidos para que el hijo adquiera la ciudadanía norteamericana, en lo que llaman violentar el orden constitucional. Quien nace en un territorio es ciudadano de ese territorio, es el derecho constitucional casi universal. Y además también se puede adquirir la nacionalidad por consanguinidad. Por eso se habla del jus soli y jus sanguinis. En el derecho constitucional, Venezuela admite las dos vías para hacerse venezolano, o lo que es el procedimiento de naturalización, que son procesos posteriores. Pero preocupa mucho esta línea del presidente Trump, porque es cerrar más las fronteras en vez de crear puentes, que es lo que quiere América Latina. Pero veamos las notas de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó el jueves un decreto para reforzar las restricciones contra el llamado turismo de nacimiento, una práctica mediante la cual mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos para dar a luz y permitir que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense. Según Trump, redes organizadas han convertido este mecanismo en un negocio que facilita la llegada de miles de personas al país con ese objetivo. Lo que está ocurriendo ahora es que hay personas creando negocios en torno a esto. Gente adinerada está montando negocios alrededor de la ciudadanía por nacimiento. No era así como debía funcionar. Es una vergüenza. Están comprando su entrada al país y no vamos a permitir que eso ocurra.
La orden llega poco más de un mes después de que la Corte Suprema reafirmara la vigencia de la enmienda número 14 de la Constitución estadounidense, que garantiza la ciudadanía a quienes nacen en territorio estadounidense, una disposición aprobada tras la Guerra de Secesión para proteger los derechos de los antiguos esclavos. El mandatario calificó de equivocada esa decisión judicial y sostuvo que su administración busca ahora introducir cambios dentro del marco legal vigente. Estamos abordando el tema de la ciudadanía por nacimiento. Tuvimos una decisión muy desafortunada de la Corte Suprema sobre este asunto. Fue ajustada, pero una decisión muy desafortunada. Por eso estamos haciendo ajustes, porque es algo muy injusto. La legislación estadounidense ya permite a funcionarios consulares negar visas cuando sospechan que una persona viaja al país para dar a luz. Con este nuevo decreto, la administración Trump también busca impedir el ingreso de quienes organizan o participan en estas redes, en un nuevo intento por limitar el acceso a la ciudadanía por nacimiento. Se espera que en las elecciones de medio término, la política tan conservadora y tan extremista a la derecha del presidente Trump, sobre todo cerrando las fronteras de Estados Unidos, que siempre están abiertas hacia América Latina, y conociendo a Estados Unidos, que América Latina es fundamental para ellos, como lo ha manifestado últimamente en relación con Venezuela, sobre todo por el petróleo, que es tan fundamental para los Estados Unidos, debiera abrirse un diálogo mucho más abierto y ser más flexibles a políticas como esta de evitar que el que nazca en Estados Unidos sea ciudadano norteamericano. En nuestro caso, tenemos como diplomáticos, hemos estado en el extranjero, varios hijos nacidos en varias partes con la nacionalidad del lugar donde nacen. Ahora Estados Unidos quiere negarle a quien nazca en Estados Unidos la nacionalidad bajo el principio del jus sanguinis, que es la sanguinidad que tiene o la herencia filial con los padres norteamericanos y que no basta que nazca en Estados Unidos. De allí que es una de las políticas muy negativas y que atentan contra derechos fundamentales del ser humano. Por eso la crítica que se hace a la política del presidente Trump y la posibilidad del cambio que pueda haber en las elecciones del medio periodo. Vamos, como siempre, después de estas informaciones, a un corte y seguimos con las entrevistas, especialmente la parte petrolera, que es tan importante precisamente en la relación de Venezuela con Estados Unidos, pero para que el petróleo nuestro nos ayude a ser más fuertes a nivel internacional y mejor equilibrados económicamente con el desarrollo de todos los venezolanos. Con eso estaremos con el doctor Terán sobre el tema petrolero. Ya regresamos.